Muy buenas tardes, hermanos. En esta tarde me gustaría hablar sobre algunos consejos para prepararnos para la salida de esta cuarentena. Cómo podemos salir exitosamente. Y vamos a orar. Padre Celestial, pedimos que este tiempo nos sea útil para nuestro crecimiento espiritual, que también nos sirva para animarnos en las cosas que estamos haciendo bien. Y que, Padre, que todos salgamos de la cuarentena habiendo aprendido, habiendo crecido, habiéndonos preparado para seguir en la vida en manera que te agrade. Ayúdanos, Padre, que sea así. Pedimos que uses este mensaje para ayudarnos a cumplir con este fin. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, he decidido hacer esta tarde un mensaje bien cortito. También estaremos, Dios mediante, enviando el audio, porque se entiende que algunos no pueden mirar, capaz no tengan acceso al internet o algo, pero vamos a proveer este mensaje en las dos maneras. Quiero empezar por decir que ayer, cuando salí con Owen un ratito para ir al centro a hacer algunos mandados, que nos sentíamos muy animados ver más gente andando por la calle, ¿verdad? Por las veredas, más negocios abiertos, y entonces parece que poco a poco todo está abriéndose de vuelta, y gracias a Dios por eso. Hace tiempo que hemos estado hablando sobre, bueno, prontamente todo se estará abriendo y parece que está pasando. Sabemos que habrá una nueva normalidad, como se dice, ¿verdad? Que capaz ya por un tiempo tendremos que llevar las tapabocas y todo eso, pero por lo menos las cosas están siguiendo y damos gracias a Dios por eso. Nosotros, ¿verdad? Creyentes en la iglesia, queremos evaluarnos en momentos de esta cuarentena para ver qué puede haber sido nuestro desempeño espiritual. Y si vemos por medio de este mensaje corto que hay algunas cosas que corregir, mi petición es que las corrijamos ya, preparándonos para salir de la cuarentena exitosamente. Entonces quiero, hermanos, darles algunos consejos bíblicos que podemos usar para evaluar el efecto de la cuarentena en nuestras vidas y para asegurar que la cuarentena nos haya fortalecido en vez de debilitado. Me imagino que algunos de ustedes se preocupaban al saber que, bueno, vamos a tener que estar en cuarentena por quién sabe cuánto tiempo. Y bueno, Dios nos ha diseñado para congregarnos, para estar con más gente, para fomentar esas amistades cristianas, para tener responsabilidad ante los demás. Y mi petición es que no nos debilite, pero que Dios lo use para aún fortalecernos. Como dice su palabra, Romanos 5, 3 a 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, aun las tribulaciones, cuando Dios permite que entren en nuestras vidas, servirán algún buen propósito. Entonces, hermanos, he preparado 5 consejos y voy a ir bastante rápido para que nadie tenga excusa de no mirar el mensaje o escucharlo porque estará bastante cortito. 5 consejos no más para poder salir de la cuarentena o continuar en ella hasta que se termine exitosamente. Primer consejo bíblico, hermanos, es cuidarte de las noticias falsas. Cuidarte de las noticias falsas. Se ha visto que ha habido varias teorías de conspiración que se ha circulado antes de la cuarentena y capaz especialmente durante la cuarentena, a causa de la cuarentena. Una que he escuchado yo. Ahora, las teorías a veces pueden incluir algo de la verdad, pero normalmente son demasiado sensacionalistas, no se basan en los hechos. Pero, por ejemplo, he escuchado que el fundador de Microsoft, ¿verdad? La marca de computadoras y de software, que Bill Gates, él planea
vencer el mundo, ¿verdad? Y conquistar el mundo por demandar que todos se vacunen. Y ahora es verdad que él promueve las vacunas, él cree en su utilidad, pero decir que él quiere ya ser el nuevo dictador sobre todo el mundo, hermano, demasiado sensacionalista. Está bien buscar, ¿verdad? La información de varias fuentes, pero no creer con demasiada facilidad lo que se diga en las noticias, porque hay muchas teorías de conspiración y si nosotros creemos cualquier cosa que salga de las varias fuentes, terminaremos avergonzados, hermanos, y no queremos eso. También se ha escuchado que, mira, la cuarentena va a debilitar la iglesia. Digo, puede ser, pero también puede que Dios lo utilice para fortalecernos. Y espero que estemos orando que sea así, porque Dios puede. Y hermanos, practicar el juicio prolongado en casos que no sean claros. Si nosotros no estamos seguros de algo que se circula en las noticias, entonces considerar puede ser cierto, pero practicar el juicio prolongado, porque muchas veces lo que es sensacionalista, que es una teoría de conspiración nomás, con tiempo se ve que no era cierto. Entonces tener cuidado. Como bautistas, ¿verdad? Como debe ser con cada creyente, especialmente como bautistas, tenemos distintivos. Y nuestro distintivo me parece más importante es el hecho de que creemos que la Biblia es la base y la autoridad de nuestra fe. Creemos así, la practicamos así. La Biblia dice que las Escrituras son útiles para muchas cosas, para redarguirnos, para instruirnos, para corregirnos, en 2 de Timoteo 3:16. Entonces queremos basarnos siempre en la Biblia. En cosas que no son claras, bueno, regresar a las cosas principales de la vida, las cosas fundamentales, y enfocarnos en esas cosas para no tener que ser avergonzados, basándonos en algo que no sea cierto. Entonces, cuidarte de las noticias falsas es el primer consejo. El segundo consejo bíblico es promover una actitud respetuosa hacia la autoridad del Estado. Promover una actitud respetuosa hacia la autoridad del Estado. En nuestra iglesia hemos tenido varios mensajes que tratan la importancia de respetar y obedecer a nuestras autoridades. Así podemos tener un buen testimonio y si ellos, siempre que ellos no nos manden que desobedezcamos a Dios para agradar o placer al Estado, bueno, debemos obedecerles. Si en algún momento hay una contradicción, entendemos que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero la situación de la cuarentena, hermanos, no es una situación en que el Estado esté queriendo mandar a la iglesia que no se reúna por ser hostil hacia Dios. No tiene que ver. Entonces queremos, especialmente en estos momentos, promover una actitud respetuosa hacia nuestras autoridades. 1 de Pedro 2:13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, o a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores. Entonces, hermanos, vamos a recordar eso. Se ha escuchado algunos, ¿verdad?, que dicen que no, la iglesia debe ignorar lo que el gobierno diga y seguir reuniéndonos. Yo pido, y creo que todos esperamos que nos reunamos prontamente, pero hermano, con una actitud respetuosa. El tercer consejo es usar los recursos espirituales en manera balanceada. Y cuando yo digo recursos espirituales, estoy hablando sobre los recursos que tenemos disponibles en línea. Por ejemplo, hoy en día se puede buscar el mensaje de cualquier iglesia que sea en todo el mundo. A veces hay organizaciones cristianas que también proveen buen material y yo digo que es bueno que los aprovechemos. Pero queremos usarla en manera balanceada.
porque si no tenemos cuidado podemos empezar a menospreciar la iglesia local. Todos tenemos diferentes dones y hay diferentes pastores y maestros cristianos en el mundo que capaz puedan comunicarse con más facilidad o se han doctorado capaz en alguna área teológica que nos es muy útil, de mucho provecho, y podemos aprovechar, pero sin descuidar la iglesia local o descuidar nuestra responsabilidad en la iglesia local, porque el plan de Dios es que utilicemos nuestros dones en una manera práctica en la iglesia local, que hoy en día en este mundo muy conectado por medio del internet podemos olvidarnos de ese hecho. Voy a leer Efesios 4, versículo 11, que dice esto. Él mismo, hablando sobre Jesucristo, ¿verdad? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sigue hablando sobre el hecho de que Dios nos ha dado a todos diferentes dones. Y los dones se usan capaz para ser de provecho a hermanos, ¿verdad? Por el otro lado del mundo, hoy en día utilizando el internet. Pero el uso más importante es su uso y su empleo en la iglesia local. Voy a leer también 15 a 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces la iglesia es fuerte, la iglesia funciona bien cuando todos los miembros estén involucrados. ¿Qué significa? Si alguien se queja contra la iglesia local, la primera pregunta que debemos tener es, y hermano, hermana, ¿estás utilizando tu don para el beneficio de los demás? Porque si no es así, si realmente no te has esforzado, no debes quejarte. Porque el plan de Dios es que todos nos involucremos para el beneficio de todos los demás. Y hermanos, hermana, te digo que Dios te ha dado un don específico. Una variedad de dones hay. Nuestra responsabilidad es buscar su empleo eficaz para el bien del cuerpo, porque el corazón de Dios está con la iglesia local. La iglesia universal es una realidad. Yo puedo llamar a algún hermano de China mi hermano en Cristo, pero la iglesia se manifiesta y la manifestación de ella más importante sería la local. Entonces, en estos momentos de cuarentena, cuando podemos acceder a un montón de recursos en línea, usar los recursos, pero en manera balanceada, sabiendo que debe ser nuestro enfoque. Luego, el cuarto consejo es este. Dar gracias a Dios que todo creyente es sacerdote ante Él. Dar gracias a Dios que todo creyente es sacerdocio ante Él. El texto clásico que se usa para también dar a entender este distintivo bautista sería en Hebreos capítulo 10. Y en versículo 19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y luego describe, ¿verdad?, lo que es nuestra responsabilidad y privilegio siendo sacerdotes ya ante de Dios por haber creído en Jesucristo. Este es un distintivo de mucha importancia, que también podemos dar gracias a Dios que es así en momentos de cuarentena. Por ejemplo, nosotros no tenemos que ir a Dios por medio de un sacerdote. Y si estamos en cuarentena ya no podemos reunirnos con otra gente, con los sacerdotes, ¿qué hacemos? Pero no, somos ya sacerdotes ante de Dios, cada uno de nosotros, quien hemos creído en Jesucristo.
somos sacerdotes. No podemos solamente experimentar la presencia de Dios. Dice que hemos entrado en un lugar santísimo por medio de Jesucristo. En otra palabra, no tenemos que esperar tomar la misa para experimentar la presencia de Dios. Ya la tenemos todos los días, aún estando en cuarentena. Da gracias a Dios por esta realidad. No queremos que la cuarentena siga indefinidamente, pero mientras continúa, tenemos acceso directo a Dios. En estos momentos, hermano, podemos cultivar nuestra relación con Dios. Por ejemplo, cuando Jesús nos enseñó a orar, voy a incluir un enlace por aquí sobre un mensaje que recién lanzamos sobre cómo aprender a orar estudiando lo que Jesús nos enseñó a hacer. Pero en tiempos de cuarentena sería muy lindo si, por ejemplo, no hemos desarrollado una lista, por ejemplo, de peticiones. Eso lo podemos hacer bastante fácil y desarrollar o mejorar nuestra vida de oración. Y también, hermanos, en este texto clásico, en Hebreos 10, es un párrafo, ¿verdad? Y empieza por decir que todos somos sacerdotes, hemos entrado en lugar santísimo, pero vemos que este sacerdocio es un ministerio interdependiente, que no hay ninguno de nosotros que podamos decir, yo soy el necesario para disfrutar y usar este sacerdocio. No, nosotros dependemos de los demás para tener un ministerio eficaz. Y eso es lo que digo, porque este párrafo, ¿verdad? Continúa en 24, dice, a la luz de este sacerdocio que tenemos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Entonces, este sacerdocio es interdependiente. ¿Y cómo podemos aplicar este hecho a lo que pasa en la cuarentena? Primero, reconocer que vos tenéis la autoridad de exhortar, animar, desafiar a los demás, porque si tú has creído en Jesucristo, vos tenés esa autoridad, esa responsabilidad. Este ministerio es interdependiente, todos debemos hacerlo los unos con los otros. Entonces, quiero hacer esta pregunta. ¿A quién conoces que esté andando medio flaqueado, capaz dudando, medio comprometido con cosas mundanas o medio atrapado capaz en alguna tentación, algún pecado? ¿Vos conocés a alguien así? Como sacerdocio ante de Dios, debes buscar, animar y exhortar a esa persona, sacarlo de capaz ese pecado que le haya atrapado. Y ahí vemos que, bueno, si no podemos capaz reunirnos con la persona o las personas, que ya se puede hacer, creo, siempre que tengamos cuidado y practicamos el distanciamiento social y todo eso. Pero usar los medios sociales en manera personal, capaz aún visitar a una persona. Está bien participar en los grupos, ¿verdad? Y todos se animan entre sí. También un mensaje enviado al número personal de una persona, para animarle, exhortarle, ver cómo anda, pero en sinceridad queriendo saber. Eso puede animar en gran manera, hermanos, a otro hermano o hermana. Entonces, todo esto lo podemos hacer porque todos somos sacerdotes ante Dios y podemos dar gracias a Dios que es así. Y por fin, hermanos, el consejo final. Yo sé que este mensaje es cortito, pero de nuevo, yo no quiero que nadie tenga excusa de no mirar o escuchar el mensaje. El quinto consejo bíblico es mantener las prioridades correctas al volver a lo normal. Digo normal porque nadie realmente sabe, ¿verdad?, cómo será. Entonces, ¿qué son nuestras prioridades? Bastante sencillos, ¿no? Dios primero. Dios quiere que le amemos, que le adoremos, y en su manera y no en la nuestra.
estar atentos entonces de los mandamientos bíblicos, de la importancia, por ejemplo, de congregarnos, amarle a Él en su manera. Esa es la primera y más importante prioridad. Y Jesús nos enseñó a amar a Dios primero y a los demás en segundo lugar. Tratarlos como nosotros queremos ser tratados, ¿no? Entonces pensamos en la familia. Obviamente este es el mes de la familia en nuestra iglesia y hemos recibido muchos buenos consejos. Cómo andar en manera espiritual. Padres amorosos, íntegros, firmes, ejemplos. Madres amorosas, íntegras, pacientes, sumisas. Hijos obedientes, diligentes, preparándose para poder disfrutar de un futuro bendecido. Toca la familia. Y también cuando pensamos en las prioridades, la iglesia. Porque Dios sabe que precisamos de amistades cristianas, sabe que nosotros tenemos que hacernos responsables ante los demás porque nadie de nosotros es una isla a sí mismo. Es una expresión en inglés, no sé si tiene mucho sentido en español, pero el sentido es que todos precisamos de los demás y ellos precisan de nosotros. Entonces, hermanos, qué ánimo es, ¿verdad? Poder salir y ver a más gente transitando las calles y eso. Pero queremos mantener las prioridades correctas al volver a lo normal. Entonces, para repasar 5 consejos bíblicos para poder salir de la cuarentena exitosamente. En primer lugar, cuidarte de las noticias falsas. En segundo lugar, promover una actitud respetuosa hacia la autoridad del Estado. En tercer lugar, usar los recursos espirituales, más que nada en línea, ¿verdad? En el Internet, en manera balanceada, manteniendo el enfoque en la importancia de la iglesia local. Por eso queremos participar en las reuniones virtuales. En cuarto lugar, dar gracias a Dios que todo creyente es sacerdote ante Él. Y por fin, mantener las prioridades correctas al volver a lo normal. Muchas gracias, hermanos, por demostrar la paciencia necesaria en momentos de cuarentena para quedarse conectados a la iglesia que Dios nos ha dado. Que Dios los bendiga.